El gato y la pantera. Genealogía de un mal felino en Cat People, 1942. Premisa. Entre las películas que han hecho del gato, o mejor dicho, de su sombra amenazante y nunca del todo visible, su propio centro simbólico, Cat People ocupa un lugar muy particular en la historia del cine fantástico. Dirigida por Jacques Tourneur y producida por Val Lewton para la RKO en 1942, la película narra la historia de Irena Dubrovna, inmigrante serbia en Nueva York, convencida de descender de un antiguo linaje capaz de transformarse en pantera negra cuando la invaden los celos o el deseo. Lo que convierte a la película en un caso de estudio privilegiado para quien se ocupe de la presencia del felino en el imaginario occidental no es tanto la historia en sí, sino el modo en que se cuenta, un modo que rechaza sistemáticamente mostrar al monstruo, confiando en cambio al gato, real, pintado, esculpido, evocado. La tarea de insinuar el miedo. El contexto productivo. El proyecto nació de una exigencia puramente comercial. El presidente de la RKO, Charles Koerner, tras el éxito de The Wolfman de la Universal, decidió que nadie había hecho todavía nada relevante con los gatos, y encargó a Val Lewton, recién nombrado responsable de una unidad de producción de bajo presupuesto, la tarea de realizar una película que llevara simplemente el título de Cat People. Lewton, escritor y antiguo asistente editorial de David O. Selznick, consideró el título casi ridículo, pero construyó sobre él un guión, encargado a Dewitt Boden, que se alejaba conscientemente de las convenciones del género de terror entonces dominantes. Nada de trucos al estilo Universal, ningún monstruo mostrado a plena luz, sino un trabajo sutil de sugestión confiado a la fotografía de Nicholas Musuraka y a la dirección de Tourneur. Es significativo, en esta perspectiva, un detalle biográfico a menudo recordado por los estudiosos. El propio Lewton sufría de una auténtica ailurofobia, del griego ailuros, gato, y phobos, miedo, un temor visceral hacia los felinos. Esta fobia personal, lejos de quedar como una anécdota marginal, parece haber marcado profundamente la sensibilidad con la que la película construye su propia iconografía felina. El gato aparece siempre como presencia perturbadora, nunca tranquilizadora, capaz de manifestarse a través del sonido de un roce, una sombra proyectada, un gruñido fuera de campo. La trama y la presencia del felino. Irena Dubrovna trabaja como ilustradora de moda y acude habitualmente al zoológico de Nueva York para dibujar a la pantera negra encerrada en su jaula, buscando casi en aquel animal un doble de sí misma. Conoce a Oliver Reed, ingeniero naval que se enamora de ella y la desposa. En la primerísima escena de la película, entre los bocetos que Irena tira con impaciencia justo después del encuentro, el viento hace volar uno que queda enganchado contra un muro. Un dibujo que retrata precisamente al gran felino atravesado por una espada, la misma imagen, invertida en acción real, con la que se cerrará la historia. Ya desde la primera visita de Oliver a su apartamento, sin embargo, la presencia del gato se insinúa en la propia escenografía. Una estatua representa al rey Juan de Serbia a caballo, atravesando con la espada a un felino alzado en el aire. Oliver, intrigado, pregunta por qué esa figura está atravesando a un gato, e Irena responde que no se trata propiamente de un gato, sino de la imagen con la que su pueblo ha representado siempre el mal en el que la aldea había caído en otro tiempo. El felino,
Por tanto, no es aquí un simple animal simbólico, sino el emblema directo y declarado de la culpa. Irena cuenta que su pueblo, tras haber vivido largo tiempo bajo el yugo de los mamelucos, había honrado primero a Dios según la verdadera fe cristiana, pero se había corrompido después progresivamente hasta arrodillarse ante Satanás y celebrar misas en su honor, transformándose en una comunidad de brujas malvadas. Fue precisamente el rey Juan, al liberar la aldea de los mamelucos, quien descubrió ese culto impío y pasó a espada a buena parte de los adeptos, los más sabios y a la vez los más perversos entre ellos. Sin embargo, lograron huir a las montañas, dando origen al linaje legendario de los Cat People, o gente gato, del que Irena teme descender. El gato, en esta genealogía contada por la propia Irena, nace pues como imagen de la desviación religiosa y moral antes incluso que como figura de lo sobrenatural. Su ferocidad es, desde el propio origen del mito, indistinguible del pecado. Poco después, durante una cena en un restaurante serbio a donde Oliver ha llevado a Irena para que se sienta menos sola en la gran ciudad, una desconocida de rasgos vagamente felinos se acerca a su mesa y se dirige a Irena llamándola hermana, en lengua serbia, alejándose de inmediato sin más explicaciones. Un comensal, impresionado por el episodio, observa que aquella mujer, pareciéndose ella misma a un gato, debe de pertenecer también al linaje de los gatos del rey Juan, evocado por la leyenda. La escena, breve y nunca retomada a lo largo de la película, basta para insinuar en el espectador la sospecha de que la maldición de Irena no es solo una invención de su mente, sino una realidad compartida por otros. Un episodio ulterior, aparentemente menor pero cargado de implicaciones, es el ambientado en una tienda de animales, donde Oliver compra para Irena un gatito como regalo. El animal, en el momento en que se le coloca entre los brazos, se agita gimiendo y bufando, mientras un anciano cliente presente en la tienda le pregunta en broma si se ha puesto a criar gatos. En cuanto Irena cruza el umbral de la tienda, además, todos los animales presentes, incluidas las aves, se agitan en un concierto de chillidos y maullidos que el dependiente recuerda haber visto ocurrir, anteriormente, solo en la ocasión en que un gato callejero había conseguido colarse dentro. La propia Irena, mortificada, constata que los gatos nunca la quieren, y termina pidiendo cambiar el gatito por un canario, animal que no despierta en ella la misma hostilidad. La anciana propietaria de la tienda comenta entonces que son precisamente los gatos, entre todos los animales, los que, saben, no se dejan engañar por nadie. La secuencia se retomará más adelante en la película, cuando un segundo gatito, acogido con ternura por otra clienta, vuelva a maullar justo en los minutos previos a la agresión al Dr. Yad, casi sellando con un último signo felino la inminente transformación de Irena. El matrimonio entre Irena y Oliver permanece casto, pues la mujer teme que la intimidad física pueda desencadenar la transformación. Cuando Oliver se acerca cada vez más a su colega Alice Moore, los celos de Irena crecen, y con ellos la sensación, nunca confirmada de modo explícito, nunca del todo negada, de que algo feroz la habita. Los gatos reales, cruzados por la calle o en la tienda de animales ya mencionada, reaccionan ante su presencia con terror y agresividad, casi reconociéndola como una de los suyos. En una de las secuencias más célebres de la historia del cine de terror,
Alice es perseguida de noche a lo largo de una acera desierta. El montaje alterna los pasos de ella con el presunto gruñido de un depredador, hasta que el peligro se disuelve, o parece disolverse, con la llegada ruidosa de un autobús. La técnica, luego célebre entre los estudiosos del cine con el nombre de autobús Lewton, ejemplifica perfectamente la estrategia de la película. La amenaza felina existe sobre todo en el espacio dejado vacío por la mirada, en aquello que el espectador imagina más que en lo que ve. Poco después del episodio, todavía conmocionada, Alice recurre a una expresión idiomática ligada precisamente al gato para describir el escalofrío repentino que le ha recorrido la espalda. Equivalente, en el uso español, a nuestro «se me puso la piel de gallina», o, más literalmente, al inglés que menciona un gato caminando sobre la propia tumba, confirmando cómo el felino, en esta película, habita incluso el lenguaje cotidiano de los personajes antes aún de manifestarse como presencia física. Poco después de este episodio, en una escena ambientada en un museo, Oliver y Alice se alejan de Irena, absortos en su pasión común por una colección de maquetas de embarcaciones, dejándola sola, visiblemente herida por la exclusión. Es en este momento cuando la mujer se detiene, casi posando, junto a la estatua de una divinidad egipcia de cabeza de chacal, Anubis, el dios de la momificación y del reino de los muertos. El acercamiento, según la crítica cinematográfica, no es casual, sino que prefigura silenciosamente el destino de la protagonista, remitiendo por contigüidad visual al dibujo del felino atravesado ya evocado en la escena de apertura. Esta referencia al antiguo Egipto, aunque confiada a un solo elemento escenográfico, merece una observación ulterior. Los muebles de estilo egipcio eran ciertamente un elemento decorativo muy difundido en la América de los años 30 y 40, herencia del gusto Art Deco por el exotismo orientalizante, y es por tanto posible que su presencia en esta escena responda ante todo a una exigencia puramente ambiental. Sigue siendo significativo, sin embargo, que la película elija colocar a Irena precisamente junto a una divinidad de aquella civilización que, más que ninguna otra en el mundo antiguo, había elevado al gato al rango de animal sagrado, identificándolo con la diosa Bastet y reservándole un culto capilar, sepulturas propias y prácticas de momificación. No es la diosa felina, sin embargo, quien aparece al lado de Irena, sino el dios de la muerte. Una elección que, quizá también sin plena conciencia por parte de los guionistas, invierte una vez más, como ya se vio con la estatua del rey Juan, la sacralidad positiva que Egipto había reservado al felino, sustituyéndola por una iconografía de signo fúnebre y conclusivo. El gato sagrado de los egipcios y el gato demoníaco de la leyenda serbia de Irena terminan así por rozarse, aunque sea oblicuamente, en el mismo espacio escénico, casi como si la película pusiera involuntariamente en escena toda la ambivalencia milenaria, ya explorada en estas páginas a propósito de la pantera y del gato negro, entre la veneración y la condena que el imaginario religioso ha reservado sucesivamente al felino. El gato como umbral entre lo humano y lo feral. El felino de Cat People funciona como figura de umbral, bisagra simbólica entre la civilización occidental, representada por Oliver y Alice con su pragmatismo americano, y un mundo balcánico percibido como arcaico, supersticioso, no del todo asimilable. Diversos estudiosos han insistido en esta dimensión, leyendo la historia de Irena como proyección de una ansiedad cultural hacia el extranjero,
encarnada precisamente en la metamorfosis felina como signo de alteridad irreductible. El tema se entrelaza con el más propiamente antropológico de la teriantropía, del griego terión, fiera, y antropos, hombre, es decir, la creencia en la posibilidad de una transformación del ser humano en animal, motivo difundido en numerosas tradiciones folclóricas europeas y no solo, del cual la licantropía representa la variante más conocida, pero no la única. El personaje del psiquiatra Louis Yad, interpretado por Tom Conway, introduce en la película una lectura racionalizadora y psicoanalítica de la historia, reduciendo la convicción de Irena a un trastorno neurótico ligado a la represión sexual. La película, sin embargo, se cuida mucho de resolver la ambigüedad a favor de una u otra interpretación. Cuando Yad intenta besar por la fuerza a Irena, creyendo poder disolver así sus miedos con un gesto de seducción, la transformación, esta vez mostrada, aunque de modo elusivo, a través de las sombras proyectadas sobre las paredes, ocurre de verdad, y el médico encuentra la muerte bajo las garras de la fiera. El gato, en este punto de inflexión, deja de ser simple metáfora de la represión para convertirse en venganza literal del cuerpo femenino violentado en su propia voluntad. Simone Simon y la iconografía felina del personaje. La elección de la actriz francesa Simone Simon para el papel de Irena no fue casual. Sus rasgos, a menudo descritos por la crítica de la época como vagamente felinos en los ojos y en los pómulos, contribuyeron a construir visualmente la ambigüedad del personaje incluso antes de que el guión la explicitara. La vestuarista y los técnicos de fotografía trabajaron para acentuar esta fisonomía, alternando luces rasantes que dibujaban sombras alargadas en el rostro de la actriz, en un juego de claroscuro que remite explícitamente a la iconografía felina ya presente en la pintura simbolista de finales del siglo XIX, donde la mujer gato aparece con frecuencia como figura de seducción peligrosa. Cabe recordar además que el felino elegido para representar la transformación de Irena no es un gato doméstico, sino una pantera negra, animal que en el imaginario colectivo occidental porta consigo connotaciones mucho más oscuras respecto al gato casero: elegancia, oscuridad, peligro mortal. Esta elección permite a la película mantener un vínculo conceptual con el pequeño felino doméstico, la superstición, el lazo con la brujería, la sensibilidad ante el llamado de lo invisible, amplificando al mismo tiempo su carga amenazante a través de las dimensiones y la fuerza del gran predador. El legado del filme. El éxito comercial de Cat People, inesperado para un producto de bajo costo, contribuyó de modo significativo al saneamiento financiero de la RKO tras las pérdidas sufridas con Citizen Kane y The Magnificent Ambersons, y abrió el camino a toda una serie de producciones firmadas por Lewton, entre ellas Walked with a Zombie y The Leopard Man, igualmente deudoras de esta poética de la sugestión. La película recibió además una secuela directa, The Curse of the Cat People, de 1944, que reelabora sus temas en clave más fabulesca, y fue objeto en 1982 de un remake dirigido por Paul Schrader, con Nastasia Kinski en el papel de Irena, mucho más explícito en la representación de la sexualidad y de la transformación física. A 80 años de distancia, Cat People sigue siendo una referencia imprescindible para quien quiera indagar el modo en que el cine ha sabido transformar la figura del gato, animal doméstico por excelencia, pero desde siempre cargado de una densa red de supersticiones, en vehículo de angustias más profundas, aquellas ligadas al deseo,
a la diversidad cultural, a la dificultad de conciliar la propia naturaleza interior con las expectativas de la sociedad que la rodea. El gato negro y la pantera. Una genealogía común del mal. La aparente desenvoltura con la que la película superpone el gato doméstico de la estatua del rey Juan a la pantera negra del zoológico, y con la que las traducciones internacionales del título oscilan libremente entre los dos animales, no es una incongruencia ni un capricho de guión, sino el reflejo de una tradición simbólica mucho más antigua, en la que el felino manchado u oscuro y el pequeño gato doméstico han compartido durante siglos el mismo registro negativo. En la tradición de los bestiarios medievales, derivada en gran parte del Physiologus, la pantera goza ciertamente de una fortuna cristológica. Su aliento perfumado, capaz de atraer hacia sí a todos los demás animales, se lee como figura de la predicación evangélica que reúne a los fieles en torno a Cristo. Existe, sin embargo, y desde el propio origen, una corriente paralela e igualmente arraigada que invierte esta lectura. En algunas variantes de los bestiarios moralizados, el mismo aliento que seduce a las presas se convierte en el engaño con el que el demonio atrae a las almas ingenuas antes de devorarlas, mientras que el manto veteado del animal, su varietas, por usar el término con el que Isidoro de Sevilla la define en las Etymologiae, deja de representar la riqueza de las virtudes divinas para convertirse en imagen de la falsedad, de la inconstancia y de la desviación herética. Esta lectura negativa hunde sus raíces también en las Escrituras. En el libro de Daniel, entre las 4 bestias que emergen del mar en una célebre visión profética, la tercera se compara a un felino manchado dotado de varias cabezas y varias alas, y la tradición exegética cristiana ha reconocido siempre en ella la cifra de un poder pagano y opresivo. En el Apocalipsis de Juan, la bestia que sube del mar, manifestación por excelencia del poder diabólico en los últimos tiempos, se describe con rasgos en parte asimilables precisamente a los del felino manchado, consagrando así definitivamente al animal como arquetipo de la fiera apocalíptica. También la literatura vulgar conserva esta herencia. En el primer canto del infierno de Dante, entre las 3 fieras que cierran el camino al poeta aparece una onza de manto moteado, que la tradición exegética ha leído ora como figura de la lujuria, ora como imagen del fraude, precisamente en virtud de esa piel veteada que esconde, bajo una apariencia casi graciosa, una naturaleza engañosa. El arte figurativo medieval y renacentista desarrolla paralelamente esta misma ambivalencia. En los pórticos y capiteles románicos, la pantera aparece a menudo junto a dragones y basiliscos en el ejército iconográfico del mal, a veces en el acto de despedazar a un hombre, en una imagen que visualiza al demonio en el acto de arrebatar el alma del pecador. En las grandes alegorías renacentistas de los vicios capitales, el mismo animal, o el leopardo que a menudo se le superpone en la nomenclatura antigua, acompaña habitualmente la personificación de la lujuria o de la envidia, esta última por asociación directa entre la piel manchada de la fiera y el ánimo corrompido del envidioso. Es en esta larga genealogía simbólica, por tanto, donde gato doméstico y gran felino manchado, pantera, leopardo, onza, terminan por compartir una misma función alegórica. Ambos, en el imaginario cristiano, pueden convertirse en vehículo del mal, de la seducción engañosa y de la naturaleza doble que esconde bajo una apariencia atractiva una sustancia corrupta. Cat People hereda. Quizá también inconscientemente. Esta superposición secular,
la estatua del rey Juan que atraviesa a un pequeño felino para representar los caminos del mal en los que había caído la aldea de Irena, y la pantera negra que encarna después su transformación efectiva, no son dos símbolos diferentes puestos en tensión entre sí, sino dos manifestaciones de la misma, antiquísima equivalencia simbólica entre el felino, pequeño o grande, doméstico o salvaje, y la dimensión del pecado, del engaño y de la condenación. Esto explica, en último análisis, también la desenvoltura con la que los distribuidores italianos e hispanohablantes pudieron sustituir el gato del título original por la pantera, sin advertir incoherencia alguna. En el imaginario simbólico que la propia película pone en escena, los dos animales nunca han sido, en el fondo, entidades plenamente distintas. La intercambiabilidad entre la pantera y el gato negro, por lo demás, no nace de una simple sugestión poética, sino que se apoya en fundamentos más precisos, de naturaleza a la vez zoológica, teológica y judicial, que vale la pena recorrer para comprender hasta el fondo cuán sólidas eran, en la época en que se concibe el mito de Irena, las raíces de esta superposición. En el plano propiamente zoológico y analógico, la mentalidad medieval, acostumbrada a razonar por correspondencias entre el macrocosmos y el microcosmos, tendía a leer el gato doméstico como una especie de pantera en miniatura. Las enciclopedias naturalistas y los tratados de caza de la época insisten repetidamente en la continuidad entre los dos animales, remitiendo a la misma flexibilidad del cuerpo, a la misma predilección por la caza nocturna, a la misma mirada fosforescente en la oscuridad. Reforzó ulteriormente este paralelismo. En época más tardía, la observación naturalista del melanismo que afecta ocasionalmente a leopardos y jaguares, dando origen a los ejemplares enteramente negros comúnmente llamados panteras negras, si el manto veteado de la pantera de los bestiarios había hecho de ella, como se ha visto, el emblema de la varietas y por tanto del fraude, su variante melánica vino a compartir con el gato negro la misma aura de tiniebla, de secreto y de noche, completando así, en el plano visual, una asimilación ya iniciada en el plano conceptual. Una segunda vía de esta superposición hunde sus raíces en el sincretismo religioso del Mediterráneo antiguo, donde el felino, pequeño o grande, ocupa desde hace milenios un lugar central en lo sagrado, para sufrir después una radical demonización con la afirmación del cristianismo. En el antiguo Egipto, la esfera de lo divino felino se mueve constantemente entre la forma doméstica y la salvaje. La diosa Bastet, en origen estrechamente emparentada con la ferocidad leonina que caracteriza también a Sekhmet, asume progresivamente, a partir del tercer período intermedio, rasgos cada vez más domesticados, sin cortar nunca del todo el vínculo con el componente destructivo y solar encarnado por su hermana Leona. Cuando la cultura cristiana se vio obligada a erradicar estos cultos paganos, no fue tanto el animal en sí el condenado, sino la convicción patrística de que el demonio se servía precisamente de aquellas formas animales para hacerse adorar en lugar del verdadero Dios. Una lógica que terminó por pesar indistintamente tanto sobre el gran felino de ascendencia dionisíaca y leonina como sobre el pequeño felino doméstico, ambos transformados en otras tantas manifestaciones tangibles del maligno. Es sin embargo entre los siglos XIV y XVII, en el clima de los procesos por brujería, donde esta superposición alcanza su máxima intensidad.
Ya en 1233 la bula Vox in Rama del Papa Gregorio IX asociaba explícitamente al gato negro con una encarnación de Satanás. El principio fue luego retomado y sistematizado, más de 2 siglos después, en el Malleus Maleficarum de los dominicos Heinrich Institor Kramer y Jacob Sprenger, donde se afirma extensamente que el demonio ama manifestarse bajo la forma de un gato negro, precisamente en virtud de su naturaleza nocturna y esquiva. En las actas inquisitoriales y en las declaraciones recogidas durante los procesos, sin embargo, el tamaño de este felino demoníaco resulta cualquier cosa menos estable. Quien confiesa haber asistido a una aquelarre cuenta a menudo de un gato negro que se dilata a ojos vistas, hasta asumir el volumen y la ferocidad de una pantera o de un leopardo, manteniendo sin embargo inalterados los ojos llameantes que traicionan su naturaleza infernal. También la exégesis dantesca ya mencionada confirma este parentesco. La onza que cierra el camino al poeta comparte con el gato la reputación de animal lujurioso y pérfido, capaz de golpear por la espalda. El fraude, que se mueve en la sombra y ataca a traición, encuentra en efecto en el paso sigiloso del gato y en la emboscada de la pantera una misma, coherente traducción visual. Pantera y gato negro terminan así por configurarse como 2 caras complementarias de una misma medalla simbólica. A la primera le corresponde la dimensión monumental y apocalíptica del mal, la de la bestia bíblica que amenaza naciones enteras; al segundo, su declinación cotidiana y doméstica, capaz de insinuarse silenciosamente en las casas y en las conciencias. Es precisamente sobre esta doble herencia, cósmica en la pantera, familiar en el gato, sobre la que Cat People construye, quizás sin saberlo siquiera con plena conciencia filológica, su propia dramaturgia. La estatua del rey Juan que atraviesa al pequeño felino doméstico y la gran pantera negra del zoológico en la que Irena termina transformándose no son sino los 2 extremos de un único espectro simbólico, coherente y bien probado por la tradición, a lo largo del cual el imaginario occidental ha situado siempre al felino como signo del mal. Los títulos internacionales: gato o pantera. El caso italiano y el hispanohablante, sin embargo, no representan en absoluto la norma en el panorama de las traducciones internacionales de la película, y precisamente esta heterogeneidad ayuda a comprender hasta qué punto la elección estaba ligada a lógicas de mercado locales más que a una exigencia lingüística compartida. Alemania, por ejemplo, optó por un calco casi literal del título original, Katzenmenschen, es decir, hombres gato, o, más precisamente, personas gato, manteniendo intacta la referencia felina doméstica incluso en el cartel y en la publicidad de la época, que tampoco desdeñaba tonos sensacionalistas. Francia, por su parte, eligió la felin, solución elegante que, aunque abandona la referencia explícita al gato, evita también el término pantera, apostando más bien por un sustantivo femenino que designa genéricamente a un felino, y que deja al espectador la tarea de imaginar qué animal se esconde detrás del título. El Reino Unido, en fin, no tradujo en absoluto el título, manteniendo simplemente el original inglés Cat People, elección evidentemente posible gracias a la comunidad lingüística con la producción estadounidense. Esta variedad de soluciones demuestra cómo la traducción del título fue, en cada país, el resultado de una negociación autónoma entre el distribuidor local y las convenciones de su propio mercado cinematográfico, más que el resultado de un único criterio aplicado uniformemente a escala internacional. La elección italiana e hispanohablante de apostar por la pantera,
Por tanto, debe leerse como una decisión específica, guiada por la voluntad de hacer el título inmediatamente coherente con la imagen del animal realmente mostrado en la pantalla y de vincularlo a un imaginario de seducción predatoria y aprobado por el género, y no como un fenómeno lingüístico automático o inevitable. Sigue siendo significativo, en cualquier caso, que en ninguna de las versiones citadas el título haya abandonado nunca de verdad el campo semántico del felino. Ya se trate de un gato, de una pantera o de una más genérica, felina, es siempre el animal, en su ambigüedad entre lo doméstico y lo salvaje, el que ofrece la clave interpretativa con la que el público de cada país fue invitado a acercarse a la historia de Irena.